¿Por qué Satanás escondió la unión familiar del Padre, Yahweh, la Ruach y Yahushua, la Trinidad? La hacen ver que son tres hombres en el cristianismo. En este caso, la Ruach es hombre. Bueno, por un lado, Satanás todo lo que hace lo hace para confundir, para enredar, para desviar. Entonces esa sería la respuesta simple y más directa. Pero imagino que usted ya sabe eso. Considero que quiere más información. En todo caso, dice, escondió la unión familiar del Padre, Yahweh, la Ruach y Yahushua. Ahora bien, bueno, usted pone aquí la Trinidad entre comillas. No sé si lo pone así como porque cree en la Trinidad y es ahí donde me cuesta llegar a esa información con la forma que está escrita la pregunta, porque simplemente no encuentro otro término para usar. Recuerden que la Trinidad como tal es algo que viene de Babilonia. La escritura claramente nos dice, los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu, concuerdan y por ende son uno en dar el mismo testimonio de que Yahweh es uno, es único, de que Yahushua es su Hijo, quien vino en la carne y murió y después resucitó, y de que su espíritu es su voluntad. Muchos de los que están escuchando quizá es la primera vez que escuchan algo similar y puede ser contraproducente para los que no entienden a buenas y primeras. Voy a empezar desde el hebreo. En hebreo, la palabra que se ha traducido al español como espíritu se pronuncia ruach. Ruach, espíritu. Es lo mismo que viento. En español, viento y espíritu son dos palabras diferentes. En hebreo es la misma palabra, ruach. Por ser un idioma concreto, se entiende lo espiritual por medio de lo físico. Entonces es una misma palabra para ambos, la manifestación física del viento y la manifestación espiritual, espíritu. Ahora bien, igual que en el español, en el hebreo las palabras tienen género, son femeninas o masculinas. Por ejemplo, una silla es femenina, un carro masculino. Lo mismo sucede en hebreo. Algo que sucede en hebreo, pero no sucede en español, es que el plural de las cosas o de lo que sea es diferente si es femenino o si es masculino. Bueno, en español mi punto es que el plural se hace con la S, dependiendo de lo que se esté hablando puede notarse si es femenino o masculino, pero con una sola S obviamente no se sabe ya que es para ambos. Sin embargo, en hebreo, cuando se escribe im, yud, mem al final, es porque la palabra que se está mencionando como plural es masculino. Por ejemplo, Elohim es un término plural masculino. Se refiere al Padre y al Hijo, o por otro lado también se puede ver como se refiere a aquel en quien está todo el poder, todos los poderes que recibieron los diferentes poderosos que existen, o sea, los ángeles y seres humanos, entre otros. Entonces, por otro lado, el plural femenino se pronuncia ot al final, como por ejemplo la palabra Shemot. Shemot es nombres, es el nombre del libro de Éxodo, que se llama nombres, Shemot. Entonces, im es masculino, ot es femenino. Ahora bien, cuando se habla de espíritus en plural en la escritura no se dice ruhim, se dice rujot. ¿Por qué? Porque la palabra ruach es una palabra hebrea femenina. Se refiere a algo femenino. Y eso es algo que no se comprende en el español y no se llegó a traducir, por decir así, correctamente. Y llevó a que la gente hablara de el espíritu como masculino. Pero en hebreo sería la ruach, en el sentido de que es femenino, esa palabra. Por otro lado, hay un libro, el libro de Filipos, que sacaron de la escritura para evitar que la gente sepa o conozca mejor al Todopoderoso y a su Hijo. En el libro de Filipos, Filipos explica, que era el discípulo, ¿verdad? Él explica que cómo es posible que la gente diga que Miriam, la madre de Mashiach, concibió de la Ruach, del Espíritu, cuando se ha visto que una mujer conciba de una mujer. Él hace esa pregunta retórica, ¿verdad? Porque nunca, ni siquiera hoy en día cuando dicen que el hombre puede ser mujer y la mujer puede ser hombre, no se ha visto eso ni se verá. Entonces, nunca una mujer ha concebido de otra mujer. Entonces, Filipos continúa explicando que en Lucas lo que dice es que cuando Miriam concibió fue porque fue, primero, cubierta por la Ruach HaKodesh y después el poder de Yahweh la impregnó. Entonces, en Miriam, el cuerpo físico que se usó para utilizar su genética y así formar el cuerpo físico de Mashiach, en ella se dio la unión del Espíritu y del Padre, la Ruach y Yahweh, que sería como la madre y el padre, o los dos esposos uniéndose para dar la concepción al hijo. Entonces, primero la Ruach cubrió a Miriam, siendo Miriam la mujer y la Ruach siendo la voluntad de Yahweh. Y después el Padre la impregnó. Recordemos que todo lo que sucedió en la tierra fue reflejo de cosas que sucedieron en el cielo. Cuando Elohim creó a Adán, dice, los creó y los llamó Adán. Entonces es curioso que, por ejemplo, con Yahweh se utiliza el término Elohim, finaliza con plural. Así como Adán, cuando fue creado originalmente, era dos en uno. Y después Eva salió de su costado y se le dio un cuerpo. Igualmente, Yahweh, como la mente original y única, pensó. Y cuando pensó, su pensamiento emanó de la mente que es él, y ese pensamiento es el espíritu, es la ruach. Así como del costado de Adán salió Javá, Eva, de Yahweh emanó la ruach, su voluntad. Y a través de la unión vino el Hijo, su imagen. Entonces Yahweh, Padre, ruach como madre, y Yahushua, el Hijo. Obviamente, si hay un padre y hay un hijo, tiene que haber una madre, pero todo lo torcieron.
agarrándose de lo babilónico y de la llamada reina del cielo, que es la madre que llaman madre de Dios, y en realidad es madre de Samael, quien dice ser el poderoso. Esa es una historia extensa, pero en sí, en Babel adoran ese espíritu diabólico, la reina del cielo, que de hecho lo hablamos cuando leímos el libro de Jeremías hace poco, los lunes que estamos leyendo Jeremías. Entonces, la reina del cielo es a quien adoran. Después, cuando llegó Roma, Constantino legaliza o hace del cristianismo la religión de Roma, pero no toma la creencia y la fe, la doctrina que había dejado Paulus y obviamente que había dejado Mashiach, sino que lo que hace es mezclar un montón de doctrinas del mundo y volverlo una religión, buscando que todo el mundo se convirtiera a su religión. Ahí es donde vemos lo de la Trinidad, que tres son uno, lo cual es matemáticamente incorrecto. Yahweh es matemático, por ende no tiene ninguna lógica. Está escrito en Deuteronomio, Yahweh es uno, punto. Ahora bien, que en esta realidad de división no se pueda comprender la unidad de Yahweh y cómo el Padre y el Hijo puedan ser uno, porque también está escrito, ya es otra cosa. Es la diferencia que hay entre la realidad eterna y la temporal, entre la realidad única y la realidad de división, de separación, de cambio. Entonces, como en el catolicismo agarraron esa doctrina trinitaria de Babel con Nimrod, Semiramis y Tamuz para llevar al mundo a esa misma creencia, a sus mismos espíritus, diciendo que era algo bíblico, después cuando llegaron los protestantes empezaron a ir en contra de algunas de las cosas que podían reconocer que venían de otras religiones. Y por eso, como en el catolicismo se adora a María, que no es el nombre de la madre del Mesías, sino Miriam, como se adora a María en el catolicismo y la ven como la llaman la madre de Dios. Entonces, cuando se dio los protestantes, se fue en contra de eso, por supuesto, de llamar a Madre de Mashiach la madre de Dios, ¿verdad? Como le dicen, o de adorarla, de venerarla, de orarla y todas esas cosas. Entonces, cuando empieza a salir información que era de lo original, de que la Ruach es femenina, de que la Ruach es como la madre, entonces los protestantes o en el cristianismo ven eso como si fuera parecido a la adoración de María en el catolicismo y saltan y van en contra. Entonces por eso es que esa es una conversación que es difícil de tener porque la asocian con lo errado que se ha hecho en la doctrina católica por muchos años. Pero sí, la Ruach es femenina, representa básicamente la madre. Por eso es que, y esto es muy importante y es clave, recuerden que Yahushua, esto es también importante si hay católicos escuchando, ahí vemos la separación entre la verdadera madre de Yahushua, del Mesías, que es la Ruach HaKodesh, el espíritu, y su madre temporal, su madre genética, que es Miriam. En el libro de Marcos vemos que, y de hecho sería bueno quizá leerlo, dice en Marcos 3:21, cuando lo oyeron los suyos, eso de sus familiares, eso incluye a la mamá, vinieron para prenderlo, ¿verdad? Para llevárselo, porque decían, está fuera de sí. En ese momento sus familiares, contando a su mamá, ya voy a mostrar que su mamá también está incluida, pensaban que Yahushua se había vuelto loco. Entonces, de hecho, algo que siempre he dicho, es muy sorprendente ver la interacción en algunas ocasiones como esta, de Mashiach con su mamá, después de haber uno nacido en un mundo católico en el cual hablan de María de una manera específica y después ver cómo está en la escritura, la historia verdadera, además de también pensar en cómo ella dio a luz virgen, no permaneció virgen, cosa que sí dicen los católicos, pero Mateo 1:25 dice lo contrario. Ella no permaneció virgen, pero ese no era el punto. Ella dio a luz virgen y aún así llegó a dudar de su hijo. Aún así, o se le olvidó el milagro que Yahweh había hecho, cosa que demasiado sorprendente para que sea así, pero puede ser porque la memoria nos juega sucio a veces. Pero es sorprendente que habiendo dado a luz virgen llegue a dudar de él, cosa que nunca se diría en el catolicismo. Entonces dice, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderlo porque decían está fuera de sí. ¿Ok? Entonces más adelante dice, entre tanto llegaron sus hermanos y su madre, los que lo andaban buscando para prenderlo. Sus hermanos, cosa que en el catolicismo dicen que no tenía hermanos. En el catolicismo dicen, eso eran primos. Porque en ese tiempo no había palabra para primos, entonces los llamaban hermanos. Pero él sí tuvo hermanos físicos. Y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarlo. Eso es importantísimo, porque Yahushua estaba predicando en un lugar. Y su madre y sus hermanos llegaron y se quedaron afuera. ¿Qué significa eso? Que no querían escuchar la enseñanza. Pensaban que estaba loco. Venían por él. No estaban formando parte de la congregación en ese momento. Claramente Miriam al final creyó, pero después de este momento. En ese momento no estaba creyendo. Quedándose afuera enviaron a llamarlo. Entonces la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Si la historia fuera al estilo católico, él hubiera dejado todo y salido corriendo para quizá besar los pies a la mamá. Pero aquí vemos que es algo muy diferente a lo que muchos se imaginarían, principalmente en el catolicismo. Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Obviamente, él estaba consciente. No obstante, no dudo que con esto sus familiares quizá dijeran, si lo hubieran escuchado, en efecto, se volvió loco, ¿verdad? Hubiesen pensado que sí, estaba fuera de sí. Dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? O sea, en ese momento no los reconoció como madre y hermanos. ¿Por qué? Porque estaban afuera. ¿Por qué? Porque pensaban que estaba loco. Estaban en otra mentalidad. Entonces, mientras su mamá
no estuviese dentro de lo que Yahweh busca, lo que Yahweh quiere, no era su mamá. Era solo esa vasija o esa persona que Yahweh utilizó para traer a Yahushua al mundo. Y dice después, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, o sea, los que sí estaban en la congregación, los que sí estaban escuchando y aprendiendo y creían en él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Yahweh, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La voluntad, porque la Ruach HaKodesh es la voluntad de Yahweh, es el deseo de hacer algo. Como repito, como una mujer cuando se casa con un hombre, le da el deseo de darle un hijo, una imagen, como hizo la Ruach al darle a Yahushua, a Yahweh, por decirlo así. O, para que se entienda de otra manera, siendo la Ruach ese pensamiento de la mente, ese deseo de querer tener un hijo, de querer tener una imagen. O, también repito, la mente teniendo el pensamiento para la palabra. Yahweh, Ruach, Yahushua. Mente, pensamiento y palabra. Entonces, dice aquí, aquí están mi madre y mis hermanos. Vean que no dice, aquí están mi padre, mi madre y mis hermanos. No, el Padre es uno y se mantiene apartado, mayor que todo, por encima de todo. Pero después de ahí viene la Ruach, el Espíritu, que es la madre. Y cuando una persona acepta a Mashiach, lo escucha, le obedece, entonces el Espíritu de Yahweh, la madre, entra en uno, lo llena, le enseña, y por ende uno, al tener el espíritu, se vuelve hermano o hermana, dependiendo del caso. Entonces aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Yahweh, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces no reconoce a su mamá genética, física, Miriam, como madre, porque ella no lo reconocía ahorita como el Mesías. Pero deja claro, mi madre es la Ruach HaKodesh. Todo el que tenga la Ruach es mi madre, mi hermano y mi hermana. Espero haya quedado claro. El hijo de regocijo del hijo de Adán, quien ofrece el reino celestial, sujeto a ti por siempre. Yo quiero estar toda Rabá, mi gran Abba, Yahweh, por tu raje.